Bienvenido a Esto No Es Un Cuento. Tengo a mi gran amigo y concuñado, músico, maestro y predicador de la palabra, Joel Maldonado. Joel, ¿cómo estás? Wow, esa introducción parece que estamos hablando de, de un obispo, un presidente, pero agradezco mucho, ¿verdad? Esa introducción. Igualmente es un honor para mí yo poder estar aquí en esta hora, en esta noche, acceder a esta invitación que yo sé que hacía tiempo hemos estado tratando de hacer algo juntos y por fin se nos dio. Saludo a toda la audiencia que nos está mirando a través del YouTube y a través de las redes sociales y gracias, Andrés, por esta hermosa invitación que tú me estás dando. No son halagos, Joel. Hemos visto tu crecimiento, hemos visto tu deseo también y tu hambre por la palabra, sino que hemos visto cómo genuinamente ha nacido en tu corazón el interés por la palabra y el deseo de predicar la palabra. Y todavía recuerdo ese gran mensaje cuando nos visitaste acá a la iglesia en Filadelfia, un mensaje que Amén. definitivamente Dios trabajó en nuestro corazón, habló a nuestras vidas. Así que hacia adelante, y sabemos que hoy el tema que vamos a estar tocando un tema bien interesante, así que no queremos ser muy largo en la introducción, Sí, pero sí claro. queremos hablar algo de la palabra del Señor y sabemos que tú tienes para hablar, sabemos que te interesa mucho este tema de la profecía, este tema del libro de Apocalipsis, así Claro. que vamos a hablar un poquitito de ese capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Me encanta este tema que tú has comenzado ya a estudiar a través de los programas pasados, ya que esto nos habla y nos identifica a muchos del estado espiritual, no tanto de algunas congregaciones, sino de como persona individual. Esto no solamente nos deja saber cómo comparar el estado espiritual que tendrán algunas congregaciones, sino que también nos hace examinarnos porque nos podemos reflejar y poder identificar y poder saber qué debemos arreglar en nuestras vidas. Amén, amén, Joel. ¿Sabe que uno de los intereses o el interés principal que nació en mi corazón de hablar sobre estas cartas es por una experiencia que tuve al inicio de mi comienzo y por lo que he visto ya como ministro, el desconocimiento y el miedo, Joel, que hay de la gente cuando se le habla del libro de Apocalipsis? Eso es así, eso es La gente así. no quiere leer este libro. No, y es al contrario. Lo que sucede es cuando escuchan juicio, cuando escuchan destrucción, cuando escuchan cosas que van a estar sucediendo en el futuro, porque ese es el libro de Apocalipsis. Es el único libro que nos enseña que lo que está escrito ahí no ha sucedido aún. Todos los libros anteriores a Apocalipsis son sucesos, historias que ya sucedieron y que muchas de ellas ya han sido comprobadas científicamente, pero Sí, del libro Apocalipsis no se puede encontrar nada porque son eventos del porvenir. ¿Qué sucede? Que la gente se enfoca en las cosas que quizás muchos predicadores se han enfocado, que es en mostrar los juicios, pero no leen lo que va a suceder con el que es fiel. amén. ¿Ve? Y entonces en eso el libro de Apocalipsis no es para asustarte, es para dejarte saber lo que va a suceder cuando eres fiel. Ahora, si tú quieres permanecer en el lado de infidelidad, si quieres permanecer en el lado en el cual quieres darle la espalda a Jehová, a Dios, pues entonces enfócate en los juicios y enfócate en las cosas malas que han de venir. Eso es amén. Pues mira, te cuento, Joel, qué fue lo que me pasó a mí al principio de convertirme y comienzo a leer el libro de Apocalipsis, Joel, y me puse a leer donde dice que habían 144,000 sellados. Ok. Y sí, mi desconocimiento de ese libro, yo interpreté que estaban hablando que solamente se iban a salvar 144,000 personas. Yo dije, pero Ok. espérate, que aquí hay algo raro, porque hay tantos millones de personas y solamente 144,000 se van a salvar. Y Claro, entonces claro. eso trajo pánico a mi vida recién convertido y fui donde el que era mi pastor, que ya partió con el Señor,
el reverendo Roberto Cruz, quien fue mi pastor al inicio de mi caminar con Cristo, y él me empezó a explicar un poquitito del libro de Apocalipsis. Yo sé que así hay mucha gente que lee el libro de Apocalipsis y se confunden, y es principalmente la idea de que puedan recibir algún tipo de enseñanza que traiga claridad. Yo sé que tú me vas a ayudar en esto. Lo que tú acabas de traer es un punto muy importante, porque yo he estado escuchando personas que hablan que hay mucho analfabeta espiritual porque no leen o no saben leer la palabra. Y ese punto es importante porque tenemos que siempre tener un mentor, alguien que nos ayude a esclarecer nuestros puntos y nuestras dudas en la palabra. Debemos saber escoger una persona que verdaderamente sepa estudiar la palabra correctamente, y así cuando nosotros tengamos estas dudas, poder ser aclaradas y poder entender la palabra correctamente. Amén, amén. Pues mira, Joel, semana pasada yo terminé con la carta de Tiatira, y hoy estamos ya con la quinta carta, que es la carta a Sardis. Amén. A mí me gusta siempre darle lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Joel, yo te tengo unas cuantas preguntas, y me gustaría que tú pues nos ayudara a entender un poquitito esta carta. Y la primera pregunta que yo te tengo es: ¿qué significa cuando Jesús le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Es muy interesante, ¿verdad? Como aquí Jesucristo le entra a esta iglesia, porque cuando vamos a la iglesia anterior, Tiatiris, él entra primero mencionando las cosas buenas que tenía muchas cosas buenas y se las menciona, pero después va entonces y le trae el diagnóstico de lo malo que está haciendo. O sea, este es diferente. Este entra directo y le dice: tienes nombre del que vive, pero estás muerto. O sea, ya de entremano le entró al diagnóstico: eres una iglesia muerta. Ve, a Tiatiri primero le dice: fíjate, tengo cosas buenas que decirte que estás haciendo. Estás haciendo esto bueno, estás haciendo esto, pero eres una iglesia permisiva. Permites que entre el pecado, permites que entre la idolatría, permites que entre el adulterio, ¿verdad? Y eso nos da a decir que aunque a veces estemos haciendo obras buenas y somos permisivos al pecado, aunque estemos haciendo obras buenas, pero aquí le dice a esta iglesia, entrando ahí a la Right True, eres una iglesia muerta. No le dijo nada bueno al principio, sino que le entró cortante. Y esta declaración es algo profundo cuando estamos hablando de un significado espiritual, que esto se puede interpretar de varias maneras. Número 1, dice que es una iglesia que estaba falta de vitalidad espiritual. La vitalidad es un indicador de la capacidad de una persona para enfrentar desafíos y disfrutar de la vida. O sea, que esta iglesia no estaba animada para vivir espiritualmente, para vivir en la vida, para vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos,
reflejándola. Fíjate que Jesús le dijo cuando estuvo aquí en la tierra: yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y sin embargo, la falta de vitalidad es la falta de energía y de fuerza para tú querer vivir la vida como tienes que vivirla plena. Esta iglesia estaba falta de vitalidad. Sardi tenía la reputación de ser una iglesia viva, de ser una iglesia activa, pero en realidad carecía de vitalidad. Esto está sugiriéndonos a nosotros que las actividades externas de esta iglesia y la reputación que tenía de ser buena iglesia activa no eran suficientes para que de poder Jesús decirle espiritualmente: ustedes son vivos, son muertos. Wow, Joel. Y mientras tú hablabas y yo escuchándote, me recuerda el pasaje cuando Jesús está caminando y dice que vio el árbol de higuera. La higuera, dice que la higuera estaba frondosa. Aparentaba que había fruto en la higuera. Y así mismo Pero estaba no entonces. ¿Cómo dices? No tenía fruto. No tenía, pero aparentaba. Aparentaba que era un árbol que podía dar unos frutos grandes, enormes y riquísimos, pero no daba frutos. Se veía un árbol frondoso, lindo, bello, que aparentaba, pero no daba frutos. Wow. Era muerto, un árbol muerto que de hecho fue cortado. Tremendo, tremendo. O sea que nosotros no podemos a veces confundir por la apariencia. Es correcto. Y otro punto es que era una iglesia que de apariencia, pero de hipocresía. La iglesia puede haber estado quizás involucrada en muchas prácticas religiosas o en muchos rituales religiosos, pero su corazón estaba ausente y estaban lejos de Dios. Esto es una gran advertencia. De frente somos una cosa, pero en realidad somos otra. Y lo último es llamado al arrepentimiento. Cuando le dice: ustedes son una iglesia muerta, este mensaje también implica un llamado al arrepentimiento y a la renovación. Y aquí Jesús nos invita a esta iglesia a que se vuelva a la fe genuinamente, pero que las obras que hagan reflejen que está Cristo en él. Porque una cosa es nosotros hacer algo, pero no reflejamos Jesús en lo que estamos haciendo, aunque decimos que lo estamos haciendo a nombre de Jesús. O sea que la gente de afuera estaba viendo esta iglesia como que estaba viva, porque la iglesia aparentemente hacía cosas. O sea, la gente ve a esta iglesia haciendo actividades y dice: esta iglesia está viva, tú tienes un nombre. La gente dice, porque la palabra nombre, Joel, también la podemos identificar como reputación. Sí, señor. Sí, señor. Tenía una reputación de que era una iglesia que si había algo, esa iglesia estaba ahí rápido. Estaba lista para actuar. Estaba lista para dar presencia. Pero estaban muertos porque en muchas cosas de las que hacían no representaban a Jesús. Yo le voy a pedir a los amigos que me están escuchando, esto es un paréntesis, si todavía no te has suscrito al canal de Joel, ve a YouTube y búscate Cara a Cara con la Verdad. Allí vas a encontrar entrevistas, allí vas a encontrar también predicaciones y temas que Joel toca sobre diferentes puntos, ¿verdad?, de la escritura. Y también te pido que si no te has suscrito a mi canal, este canal de Esto No Es Un Cuento, que este es el momento de suscribirte. Y no te vayas, porque yo le tengo unas cuantas preguntas a Joel. Pero mira, Joel, ¿tienes tú algún tipo de información que nos puedas compartir sobre esta iglesia de Sardi? ¿Qué sabemos nosotros de la ciudad de Sardi? En aquel tiempo, ¿cómo influye el mensaje a esta iglesia? Que tenga relación con este mensaje que Jesús le está enviando a través del apóstol Juan. Hay un contexto histórico sobre Sardi. Era una ciudad que en su tiempo, en su época, es una ciudad que fue muy importante. Estaba situada en la región de Lidia, que es lo que hoy nosotros podemos conocer como Turquía. Eso es Asia Menor. Dice que en la riqueza y el comercio, en el contexto histórico de Sardi, Sardi era conocida por su prosperidad y era conocida porque era una ciudad que era rica
en el comercio eran bien inteligentes y estaban bastante avanzados. Gracias a esa ubicación estratégica que Sardi tenía unas rutas comerciales que eran bastante importantes. De hecho, en esa época es que comienza en Sardi el sistema de lo que conocemos hoy, el sistema de las monedas. Y Sardi era famosa por su producción de lana y su industria en la orfebrería. Ahí estamos hablando de área económica. En la cultura y en la religión, la ciudad tenía una rica vida cultural, eran ricas en su cultura y en la religioso también. Era una ciudad que era bastante idólatra en la religión, y los apóstoles llegaron a fundar la iglesia que estamos conociendo como la iglesia de Sardi, con templos dedicados a diversas deidades, a diversos dioses, incluyendo al dios Cibele, que era el dios que más ellos adoraban, el dios mayor. Y esto refleja la mezcla de la influencia griega y orientales en esta sección, en esta región, en esta área. La fortaleza. Sardi estaba construida sobre una colina. Esto es muy interesante, porque estaba construida en una colina bastante alta y tenía unas murallas impresionantes, lo que la hacía una ciudad difícil de conquistar. Fue conquistada, pero era difícil de conquistar. Sin embargo, esta seguridad pudo haber llevado a una sensación de complacencia entre sus habitantes. Se sentían tan seguros, aunque tuvieran esas murallas, no podían bajar la guardia, pero en un momento dado que la bajaron. Wow. Entonces esto nos lleva, Joel, esto que tú acabas de hablar, nos lleva entonces a ese segundo punto, o a ese segundo versículo, cuando Jesús le dice: sé vigilante, porque me estás hablando de que ellos se sentían seguros, sí, de que ellos se sentían que nadie me puede tocar, estamos cubiertos. Pero ahora Jesús le dice en su mensaje que le envía a través del apóstol, le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas. Y te hago una pregunta, Joel. ¿Por qué tú crees que esta iglesia recibe una advertencia tan fuerte y tan directa? Bueno, acabas de traer algo. Le dice: sé vigilante. Fíjate que yo te acabo de traer que se sentían seguros porque tenían unas murallas terrenales y físicas que cubrían la ciudad completa, pero que eran muy altas. Acuérdate que en aquellos tiempos las ciudades, mientras más fuertes eran sus murallas, más segura era la ciudad para vivir. Eso era en esa época, no como ahora. Ahora ninguna ciudad tiene murallas. Este tiempo nosotros no necesitamos ciudades con murallas, estamos en otros tiempos. Pero en esa época, porque en esa época se invadían mucho las ciudades para ser conquistadas, porque acuérdate que los reyes querían tener poderes, y mientras más poder era, mientras más tú invadías y mientras más tú conquistabas, pues las murallas eran necesarias para cubrir. En lo físico, ellos se sentían seguros, pero en lo espiritual también nosotros necesitamos tener nuestras murallas construidas. ¿Qué sucede? Que en lo espiritual no habían construido lo suficiente sus murallas. Pregunta que te hago, Joel. Ajá. Pregunta que te hago ahí en esa misma línea. Me dijiste que ellos fueron entonces sí conquistados, con todo y que tenían las murallas. Sí, 2 veces fueron conquistados. Y fue por eso mismo, porque se sentían tan seguros y tan protegidos que no velaban lo suficiente o de la manera que tenían que hacerlo, y fueron invadidos por 2 reyes diferentes. Ahora, aquí estamos hablando de que en lo espiritual Jesús les está diciendo: tienen que velar. No estaban velando. Número 1, desviación de los principios fundamentales. Estamos hablando de cómo deben estar tus murallas. Para tú tener unas murallas y poder tener una vigilancia correcta, ellos tenían una desviación de los principios fundamentales. Si la iglesia se aleja de su misión original,
o de los principios fundamentales de su fe, pueden recibir advertencia para ser corregida de su rumbo, que es lo que está sucediendo aquí con esta iglesia. Prácticas inadecuadas, la adopción de prácticas que contradicen las enseñanzas centrales y las enseñanzas que son las doctrinas que dicen la palabra, no las que dicen el hombre, no las que se tergiversan, no las que son creadas en estos tiempos ahora, no, las que están establecidas en su palabra, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo con un solo propósito, de que nosotros podamos crear nuestras murallas fuertes. Joel, entonces nosotros podríamos llegar a la conclusión entonces de que esta advertencia tan fuerte de Jesús es porque física y materialmente habían unas murallas que ellos pensaron que podían espiritualmente cubrirles también. La iglesia, al igual que la ciudad, se sentía tan segura por sus murallas que no velaban. La iglesia espiritualmente se sentía segura de una manera u otra, se sentían tan seguros que se acomodaron al sistema de la ciudad. ¿Ve? La iglesia es una cosa y la ciudad es otra. Acuérdate que le dice, aparentas estar viva, pero estás muerta. Eres una iglesia muerta. O sea, espiritualmente sus murallas estaban en el piso. ¿Ve? Y entonces ahí es que viene la advertencia de vigilar. No vigilas, no velas. Y esto, para nosotros tener unas murallas fortalecidas en nuestra vida, tiene que ser a través de la palabra. O sea, se habían alejado de la palabra. ¿Sabe qué, Joel? Estuve yo buscando información sobre una de las veces que invadieron esta ciudad de Sardis. Como bien dijiste, dice que había una muralla enorme, casi impenetrable. Pero dice la historia que uno de los soldados del ejército enemigo se quedó mirando y observando esta ciudad un tiempo bastante extenso. Dice que en un momento dado a uno de los soldados de la ciudad se le cayó un casco. Y dice que entonces ese soldado bajó por una escalera secreta y abrió una puerta que estaba oculta. Y aquel soldado enemigo vio entonces aquel pasadizo secreto y de esa manera invadieron aquella ciudad. Y me encanta lo que tú acabas de decir. Nosotros podemos creer que estamos seguros. Nosotros podemos creer que hemos levantado murallas fuertes. Nosotros podemos creer que hemos creado algo que nos va a proteger. Pero si nos descuidamos, el enemigo nos está velando, Joel. Claro, claro que sí. Y esto nos da a entender también que la iglesia se había ajustado y se había acomodado un poco al estilo de vida de la ciudad y habían traído quizás sistemas de la vida cotidiana de la ciudad que tenían mucha idolatría, la habían traído quizás adentro a la iglesia. Y por eso es que podemos ver que sus murallas estaban rotas y no estaban fortalecidas y tenían grietas. Tenían grietas en la idolatría, tenían grietas en el sistema de la ciudad que la habían adaptado a la iglesia. Joel, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros entonces diferenciar entre una iglesia con apariencia de vida y una iglesia que verdaderamente tiene vida espiritual? Dios te bendiga. Te quiero agradecer por haber llegado hasta este punto del video. Y te quiero decir que la semana próxima estaremos entonces culminando este estudio sobre la iglesia de Sardis, juntamente con mi hermano Joel Maldonado. Así que no olvides compartir y darle like a este video para que así el algoritmo de YouTube pueda también recomendarlo a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde.
tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Hasta luego.